Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Continuamos con el estudio en el libro de Daniel. Ya estamos en capítulo 7. Este es el estudio número 9. Si no ha podido ver los estudios sobre los primeros 6 capítulos, le invito a que vuelva atrás en el Facebook y los busque para poder aprender los contenidos de cada capítulo. Pero hoy vamos a ver en capítulo 7 de Daniel los reinos bestiales, porque ya esta porción habla de las visiones y los sueños en forma profética que Daniel recibió de Dios. Dice Daniel capítulo 7 versículo 1: En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y acudieron a su mente varias visiones. Esto sucedió mientras estaba acostado, pero más tarde escribió lo que soñó para contar lo que más le impresionó. Entonces vemos aquí en Daniel 7 que empieza una nueva parte, una sección nueva en cuanto a este libro de Daniel. El libro de Daniel se divide en 2 partes, capítulos 1 al 6 y capítulos 7 al 12. Capítulos 1 al 6 habla de la historia cronológica de la vida de Daniel, desde su juventud, cuando fue capturado en Jerusalén y llevado a Babilonia como cautivo. Vivió allí y sirvió bajo varios reyes por unos 65 años. Ya es un hombre anciano. Ahora, cuando él escribe estas cosas en capítulo 7 en adelante. Y capítulo 7 al 12 es una recolección de visiones, de sueños, de profecías que él recibió de la mano de Dios. Y luego él los recopiló y los puso aquí en su libro. Entonces, 2 secciones: la parte historia, capítulos 1 al 6, la parte histórica de la vida de Daniel, y capítulos 7 al 12, las visiones, las profecías que él recibió de Dios para darnos una mirada hacia el futuro y lo que Dios haría. Veamos entonces aquí que estas visiones de capítulo 7 al capítulo 12 se colocan dentro del tiempo de capítulos 1 al 6. En cierto tiempo, en sus años históricos, en el tiempo cronológico de Daniel, él recibió estas visiones del Señor, pero luego los puso aquí al final de su libro. En esta visión que Dios le dio a Daniel, él compara los reinos de los hombres a 4 bestias. Por eso se nombra el título de este estudio los reinos bestiales, porque se comparan a 4 bestias, a un león, un oso, un leopardo y luego un animal terrible y espantoso. Hablaremos de qué representan cada uno en un momento. Las bestias, los animales, son crueles, cazadores, atacantes, devoradores y destructores. Así eran estos reinos humanos. Bueno, leemos aquí en Daniel 7:2 para ver esta visión. Daniel capítulo 7, versículo 2. Y dijo: Una noche yo, Daniel, tuve una visión, en la que veía que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El mar representa las multitudes de este mundo. Del mar vi salir 4 bestias enormes, diferentes la una de la otra. La primera parecía un león, pero tenía alas de águila sobre su espalda, alas. Yo la estuve mirando hasta que le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y le hicieron pararse sobre sus patas como los seres humanos. Entonces se le dio un corazón humano. Entonces este es el primer animal, un león. Versículo 5. También vi una segunda bestia parecida a un oso. Se apoyaba más en un lado que en el otro, más levantado por un lado que el otro, y tenía 3 costillas entre los dientes. Oí que se le dijo: levántate, devora mucha carne.
Después de esto vi una tercera bestia. Parecía un leopardo, pero en la espalda tenía 4 alas de ave y también 4 cabezas. Este leopardo. A esta bestia se le dio poder para reinar. Y esa misma noche, mientras tenía estas visiones, vi una cuarta bestia, espantosa y terrible, y extremadamente fuerte. Tenía unos enormes colmillos del hierro, con los que devoraba y desmenuzaba todo, y con sus patas pisoteaba las obras. Comparada con todas las bestias que antes vi, era muy diferente esta cuarta bestia, pues tenía 10 cuernos. Esta visión que acabamos de leer en Daniel capítulo 7 se puede comparar con el sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua de un hombre con cabeza de oro, hombros de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. Vamos a hacer la comparación con esta estatua y estas cuatro bestias. Bueno, primero hablemos del león en Daniel 7, versículo 4. Y este león se compara a la cabeza de oro que Nabucodonosor vio en su sueño en capítulo 2, versículo 38. Anote estas citas que estoy diciendo para que pueda volver y hacer la comparación en su propio tiempo. Este león representa al reino de Babilonia y el rey Nabucodonosor. Este león en capítulo 7, que tiene las alas, pero sus alas fueron arrancadas. Y esto se refiere a la locura de Nabucodonosor. ¿Se acuerda? Creo que fue en capítulo 4 de Daniel, cuando Nabucodonosor en su arrogancia y su orgullo dijo: yo he construido a Babilonia, y Dios lo trajo abajo y lo hizo loco por un lapso de 7 años. O sea, fueron arrancados sus alas y él anduvo como un animal en el campo. Pero luego dice que este león se para sobre sus patas traseras, tal como un hombre se para. En vez de andar sobre los 4, tal como el león anda, pues este andaba sobre sus 2 patas traseras, que representa que él fue levantado. Nabucodonosor, después de 7 años de locura, fue levantado y reestablecido a su reino. Esto se encuentra en Daniel capítulo 4, versículo 34. Voy a leer una porción para recordarle este hecho. Dice así Daniel 4:34. Pero al fin del tiempo, al fin de 7 años, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, al Dios verdadero. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino permanece por todas las edades. En ese mismo instante recobré la razón y la majestad de mi reino junto con mi dignidad y mi grandeza. O sea, Dios lo restauró a su reino. Este es el león. Luego vemos una segunda bestia en Daniel 7:5 que se compara a un oso. Y este animal se compara en el sueño de Nabucodonosor en capítulo 2 al pecho y los brazos de plata, que habla del reino de Media Persia. 2 países, el país de Media y el país de Persia, que unieron las fuerzas y conquistaron a Babilonia bajo los reyes Ciro y Darío. Y habla en la palabra de Dios de estos 2 reyes también. Dice ahí que el oso se levantaba por un lado más que el otro, significando que Persia era más fuerte que Media. También tenía 3 costillas en su boca que representaba a los países que esta confederación había conquistado. Los 3 países de Lidia, que hoy día es Turquía, Egipto y Babilonia. Después Daniel vio una tercera bestia, el leopardo, en Daniel 7, versículo 6. Y esta bestia, el leopardo, se compara al vientre y los muslos de bronce
en la estatua de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Este leopardo representa el reino, el imperio de Grecia, bajo el mando de Alejandro el Magno. Las 4 alas que llevaba el leopardo en su espalda hablan de la rapidez con que conquistaba Alejandro el mundo conocido en aquel entonces. Él derrotó a Media Persia y él llegó a ser el tercer imperio mundial. Las 4 cabezas que lleva este animal, el leopardo, pues habla de los 4 generales a los cuales fue entregado el imperio después de la muerte de Alejandro. Alejandro murió joven, a unos 33 años de edad, si no me equivoco, y luego su reino, su imperio, fue dividido en 4 partes que es representado por estos 4 cabezas en el leopardo. Luego llegamos a la cuarta bestia, una bestia que ni se compara con un animal natural. Es tan terrible y espantosa esta bestia, y esta bestia representa el imperio de Roma, el imperio romano, y se compara a las piernas de hierro en la estatua de Nabucodonosor en capítulo 2. Esta bestia representa el imperio romano, que era más cruel y dominante que todos los demás reinos. Era el imperio que gobernaba cuando Jesucristo vino a la tierra para morir en la cruz y salvarnos. Ahora, este imperio, este animal, tiene 10 cuernos en su cabeza. Y estos 10 cuernos representan 10 reinos o 10 reyes. Y estos 10 cuernos hablan del gobierno, la confederación de naciones del anticristo durante el tiempo de la tribulación. Entonces, esta cuarta bestia tiene una parte profética ya pasada, o sea, que ocurrió durante el tiempo de Jesucristo, y también una parte futura que ocurrirá en el tiempo de la tribulación. Ahora, dice también de esta cuarta bestia, de estos 10 cuernos, sale un cuerno pequeño. En Daniel 7, versículo 8, dice así: mientras contemplaba yo los cuernos, vi que de entre ellos, entre los 10 cuernos, salía un cuerno más pequeño, y que delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Y habla de esto en Apocalipsis también, que este cuerno, que representa al anticristo, va a derrocar a 3 de los 10 cuernos. Parece que se rebelan contra él y él los destruye. Pero primero él tiene esta confederación de 10 cuernos y él es el sobresaliente, el gobernador del mundo, pero él va a destruir a 3 de los cuernos. También pude ver que los ojos de este cuerno parecían los de ser humano y que hablaba con aires de grandeza. Es un hombre arrogante, orgulloso. Ahora, obviamente, hay un gran periodo de tiempo entre versículo 7 de Daniel 7, Daniel 7:7 y Daniel 7:8. Podemos hablar en versículo 7 del gobierno de Roma, en el pasado, el tiempo de Jesucristo. Pero ahora en versículo 8 hablamos del gobierno del anticristo durante el tiempo de la tribulación. Hay un gran tiempo entre estos 2 eventos. Y este tiempo se conoce como la edad de la iglesia, los tiempos de los gentiles, dice Lucas 21:24. Nosotros lo llamamos también la edad de la iglesia desde Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, hasta el día del rapto, cuando Cristo vendrá para llevarnos al cielo. Daniel no menciona este tiempo, es un misterio, está escondido. Hasta el día de Pablo en el Nuevo Testamento es revelado este misterio. Pero volviendo ahora a describir este cuerno pequeño, vemos que el anticristo destruye 3 de los cuernos, o sea, los reinos que le oponen a él, y él establece su reino por 7 años en esta tierra. Él habla con arrogancia, con aires de grandeza, dice. Él se levanta como si fuera Dios mismo. Más bien Apocalipsis dice que él se sentará en el templo en Jerusalén y demandará a todo el mundo que le adoren a él.
Él será el dictador del mundo, dice Apocalipsis 13:1. Él lleva un nombre blasfemo, porque él recibe su poder de Satanás mismo. En Apocalipsis 13:6 dice que él blasfema contra Dios y contra los que viven en el cielo. Y dice que en Apocalipsis 13:8 que los que adoran a la bestia son los habitantes de la tierra y ellos recibirán la marca de la bestia. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Pero ahora yo quiero que veamos lo que pasa al final a este cuerno pequeño, al anticristo. Daniel 7:11 dice así la palabra. A mí me llamaba la atención la insolente voz del cuerno y me quedé mirando. Daniel dice, me quedé mirando hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo, que luego fue quemado en el fuego. Esta es una profecía hablando de la destrucción del anticristo. Voy a leerlo en Apocalipsis 19 y versículo 19. Dice así. Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo, hablando de Jesucristo, y contra su ejército. Y versículo 20. Pero la bestia, o el anticristo, fue apresada, y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia, el anticristo y el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Ahí se cumplirá esta profecía que leemos en Daniel 7:11. En conclusión, podemos ver entonces que Jesucristo será victorioso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a dividir este estudio de Daniel 7 en dos. En el siguiente estudio vamos a continuar y veremos el reino del Señor Jesucristo. Que Dios le ayude en entender la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a leerla, estudiarla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo.